Durante 57 años, 58 dicen algunos, de 1910 a 1967 o 68, la Ciudad de México vivió un escenario apasionante, la historia de la Castañeda, el manicomio general, donde lo mismo se metían personas que tenían la desgracia de ser enemigos del gobierno, que a veces personas que efectivamente estaban enfermos del alma, los locos de la Castañeda. ¿Cuántas historias, cuántos encuentros y desencuentros se pueden dar en este escenario? Nuestra leyenda urbana le cuenta paso a paso la historia apasionante de este manicomio que para algunos se convirtió en la pesadilla de la Ciudad de México. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Fueron 58 años los que duró abierto el manicomio de la Castañeda, un sitio que inauguró Porfirio Díaz y que traería modernización a nuestro país. Sin embargo, trajo todo lo contrario: hambruna, epidemias, vivió toda la época de la Revolución, muertes trágicas, entre otras cosas. Hoy en Leyenda Urbana hablaremos de este manicomio, uno de los sitios que ha causado una leyenda oscura en nuestro país. Si usted camina por la zona conocida como Lomas de Plateros, donde está la unidad habitacional Plateros, de pronto, muy cerca del periférico, se va a encontrar, quizás si es usted observador, se va a encontrar con una coladera. Esa coladera tiene un nombre, dice Hospital General La Castañeda. Abajo tiene una fecha, que es 1 de septiembre de 1910. Bueno, quizás ese sea el último vestigio físico de lo que queda en la Ciudad de México, de lo que fuera este manicomio, este lugar que para algunos fue el horror, para algunos entrar a él fue entrar al infierno, para otros entrar a él fue simple y sencillamente buscar un alivio para los males del alma, como le dicen a las enfermedades de carácter mental. La pesadilla le llaman algunos de 58 años que vivió el manicomio general La Castañeda, un lugar ubicado en lo que era entonces el corazón, el centro de Plateros, al que ahora, en que entonces se le ubicaba más bien cercano a Mixcoac. Y en este momento me encuentro con Cristina Rivera Garza, quien es la escritora de un libro que se llama La Castañeda, que está saliendo en estos momentos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. Yo quisiera preguntarte, estuve leyendo acerca de la forma en la que llegaste a tener esta oportunidad de ver todos estos archivos de la Castañeda, todos los folders donde aparecían los historiales de todos estos enfermos, pacientes mentales que estuvieron alguna vez ahí. Y pues de hecho estabas haciendo tu tesis. Cuéntame un poquito acerca de cómo llegaste a elaborar este libro, porque sé que además tuviste un libro de ficción anteriormente que se llama Nadie me verá llorar. Entonces cuéntame un poquito acerca de esto. Decidí leer 100 expedientes de cada década. Elegí cada una de las décadas tiene un cierto número de cajas, aparecen, y me diseñé yo una especie de método. Quería tener de la década, no nada más del inicio al final, sino tratar de abarcar que estos 100 casos de alguna manera me dieran una idea de qué había pasado al inicio y al final de 1910 a 1920, etcétera, etcétera. Y después ya para el análisis eso sí es un poco distinto, porque la gran mayoría de pacientes de la Castañeda durante estos años fue de epilépticos y alcohólicos. Y realmente en este tipo de expedientes los doctores no reparaban mucho, los comentarios suelen ser parcos, ¿no? Este terreno lo compraría a principios del siglo XX el gobierno que encabezaba Porfirio Díaz. A partir de ahí se inició la idea de hacer un manicomio. Iban a dejar atrás
se iba a dejar atrás el manicomio, el viejísimo manicomio que databa desde el año de 1676, el manicomio de San Hipólito. El gobierno de Porfirio Díaz decidió hacer un manicomio general con toda la barba, con todos los elementos, con todos los avances de la ciencia. Ahí estaba el doctor Eduardo Lisiaga, uno de los amigos favoritos de Porfirio Díaz, quien le va a dar, vamos a decir, cauce a la cuestión de carácter médico de este escenario, el manicomio general de la Castañeda. ¿En qué consistía esta locura moral? Porque tiene algo que ver con esta histeria que se inventó o que se le denominó a las mujeres de principios del siglo XX. Es un diagnóstico incluso ya viejo para la época, incluso ya pasado de moda, digamos, científicamente o dentro de la profesión de la psiquiatría para la época que yo estoy analizando. Específicamente los psiquiatras mexicanos, al menos los que estaban trabajando en la Castañeda, lo usaron para evaluar, investigar conductas transgresoras, en el caso de mujeres sobre todo. Y me parece, o esa es parte de la argumentación en el libro, que fue un diagnóstico que les permitió explorar el mundo de la sexualidad femenina, que era un mundo bastante velado, ¿no? Era un mundo tabú, era a lo que se dedicaban los doctores en el Hospital Morelos, por ejemplo, donde iban a llegar las prostitutas enfermas, ¿no? Secuestradas, se decía, incluso administrativamente, o los psiquiatras en la Castañeda, que podían plantear este tipo de preguntas, ¿no? La construcción se le encomienda justamente al hijo de Porfirio Díaz, de profesión ingeniero. Él es el que va a realizar este maravilloso lugar, verdaderamente impresionante en su momento. 25 edificios, 24 si consideramos los satélites, en realidad el número 25 era el conocido como servicios generales. Haga de cuenta usted la rectoría del lugar. Había pabellones, como nos muestra esta maqueta que tenemos a nuestra izquierda. Había pabellones para gente que pudiera pagar en su momento, vamos a decir, la pensión. Había un pabellón para imbéciles, había un pabellón para agitados, había un pabellón de baños para hombres, baños para mujeres. Al norte se asentaban los hombres, al sur se asentaban las mujeres, pero también había pabellones para drogadictos, había pabellones para alcohólicos. En fin, en ese momento cualquier situación anormal de la gente, por ejemplo el que se intentara suicidar, se consideraba una anormalidad mental. La gente que tenía inclinaciones sexuales distintas, a esa persona también se le consideraba una persona que estaba fuera de sus cabales. En ese marco, pues todo el mundo era proclive casi prácticamente a llegar a este manicomio, el Manicomio General de la Castañeda, que se inaugura el 1 de septiembre del año 1910 como parte del escenario de las inauguraciones que hace el presidente Porfirio Díaz con motivo justamente de las fiestas del centenario, 100 años del inicio de la guerra o de la lucha por la independencia de México. En 1930, Cristina Sacristán incorporó al manicomio de la Castañeda la terapia recreativa y deportiva. Se utilizaban los juegos, los cantos, los bailes y además algunos deportes. Esto ayudaba a llenar los tiempos de ocio, también al orden y a la actividad dentro de los pacientes. La Castañeda era el espacio donde más se reflejaba las clases que se vivían al principio del siglo XX. Estamos hablando de gente que tenía dinero, por alguna circunstancia habían sido internados los enfermos por sus familiares y entonces, bueno, pues ellos podían pagar una recámara individual, podían pagar una cama, servicios personalizados, incluso tener un baño personal, hasta una tina como esta que está aquí a mi derecha. Sin embargo, bueno, pues posteriormente venían los reos o los internos de segunda, posteriormente venían los internos de tercera, prácticamente gente que vivía de limosna. Cuando los visitantes caminaban por los pasillos de la Castañeda, de pronto los asaltaba una cuerda. En esta cuerda venía un paliacate, bueno, caía hasta el suelo un paliacate con una serie de lacitos que lo iban atando, y bueno, pues desde ahí unas mujeres
que estaban internadas en el pabellón de agitadas. Bueno, estas mujeres estaban pidiendo dinero. Si la gente se quitaba algunas monedas del bolsillo y se las ponía, bueno, pues ellas iban subiendo ese paliacate. A las 5 de la mañana se empezaba a calentar el carbón para que en su momento, bueno, pues se pudiera hacer el atole, en ocasiones el café para los internos. La gente que, bueno, pues más o menos tenía acceso a un desayuno, vamos a decir, frugal, pues podía tener un pan, un bolillo duro, podía tener un café y podía tener algún pan de dulce, que esa sería la maravilla en su momento, quizás un poco de frijoles. Posteriormente, bueno, pues los enfermos eran bañados bajo un sistema de presión, de chorros de agua de presión en forma masiva. En ocasiones algunos tenían el privilegio de ir a una regadera y bañarse en lo individual, pero generalmente se bañaban en forma colectiva, a veces no se secaban con el sol. Y bueno, la bata que cuando se inauguró el manicomio, cuando llegó Porfirio Díaz, era impecablemente blanca. Bueno, pues ahora imagínese usted al paso de los años de qué color ya era. Verdaderamente un hacinamiento, en ocasiones había heces fecales pegadas en el colchón, lo que se podría llamar colchón, que en realidad era de borra llena de bolas. Una situación verdaderamente difícil para la gente que llegaba a ese lugar, la gente que vivía. Sin embargo, los internos de primera clase podían pasear en el bosque. Algo que no puedo dejar de preguntarte es, después de haber hecho toda esta investigación para primero tu tesis y después haber hecho estos libros, ¿cuáles fueron los casos que más te impactaron de todos los archivos que estudiaste? Mira, de los diálogos, porque a mí me interesaba más que hacer una historia externa de la institución, aunque está ahí, ¿no? También, pero más que tener el desarrollo incluso de la psiquiatría, me interesaba más meterme en el diálogo, este diálogo tan acotado, ¿no? Que da como resultado un diagnóstico. El momento en el que el paciente se convierte en paciente al narrarse a sí mismo, al narrar su infortunio, al narrar su dolor, ¿no? Y el momento en que el psiquiatra, el médico se convierte en psiquiatra al poner atención a este tipo de historia con estos tipos de énfasis, ¿no? Entonces, mucho de estas mujeres, ¿no? Que están contando sus vidas, que son vidas muy difíciles, son vidas que tal vez si las leyéramos ahora pondríamos más atención en casos, por ejemplo, de violencia doméstica o de abuso. Hay digamos, distintas terminologías, han variado, por supuesto. Y lo que vemos aquí, o al menos el énfasis que los doctores le dan mucho, son precisamente a lo que ellos perciben como transgresiones sexuales, ¿no? Desde las mujeres que tienen amantes antes del matrimonio, o desde el caso de locura 2, por ejemplo, de mujeres que están juntas todo el tiempo, o de hijas que desobedecen a sus madres, o de la esposa engañada que decide engañar a su vez al marido, una especie de Paquita del barrio, ¿no? de inicios de siglo. Entonces, ese tipo de conductas que se perciben, son percibidas como, y son estigmatizadas, ¿no? Como desviaciones, son parte de este universo que los psiquiatras decidieron identificar como casos de locura moral. Entre los miles de expedientes del Manicomio General de la Castañeda que están resguardados en la Secretaría de Salud, hay uno que destaca, el de un individuo llamado Gregorio Cárdenas Hernández, conocido como Goyito. Gregorio Cárdenas Hernández había cimbrado a la opinión pública en México por haber causado la muerte de 4 mujeres. El estrangulador de Tacuba, se decía, porque a las mujeres, 3 de ellas prostitutas, una de ellas su novia, de nombre Graciela Arias, bueno, las había matado y las había enterrado en el propio jardín de una casa en la que se iba a realizar sus prácticas como estudiante de ciencias químicas. Bueno, el escándalo llegó cuando, después de haber sido apresado este individuo, estaba en una clínica para enfermos mentales. Bueno, él llevó a los policías y les dijo en dónde estaban enterradas cada una de las mujeres. El espectáculo fue terrible. Gregorio Cárdenas Hernández, en el mes de noviembre de 1943, es trasladado a la Castañeda. Se le considera esquizofrénico, en consecuencia, bueno, pues es inimputable, no puede tener su sentencia, no puede cumplir su sentencia en una cárcel, pero sí la va a cumplir o va a estar en tratamiento en ese manicomio. Bueno, pues un día, exactamente el 25 de diciembre de 1944, después de más de un año de estancia en la Castañeda,
Goyo Cárdenas se fugaría. Llegan a un poblado de Oaxaca que se llama Punta Paloma. En ese lugar, bueno, pues estaba muy contento Gregorio Cárdenas Hernández cuando finalmente, pues después de una pesquisa acuciada por la opinión pública, se había hecho un escándalo terrible, bueno, la policía apresa a este individuo, un individuo que de pronto pues tocaba Chopin, se metía al piano del jardín de niños que había en el propio manicomio de la Castañeda, tocaba Chopin, un individuo que de pronto, bueno, pues podía caminar por el bosque sin que nadie lo molestara, un individuo que tenía una serie de libertades ahí en la Castañeda, en ocasiones dicen que se salía, pero que invariablemente regresaba. Le pregunta a la policía, oiga, ¿cómo es posible que usted se haya escapado? Y él dice, no, momento, no me escapé, me fui de vacaciones. ¿Tuviste algún caso en particular que realmente se te metió así a los huesos, que dijiste, bueno, este caso es mi caso favorito? Fue uno de los primeros expedientes que yo vi el primer día que llegué a este lugar, que es el expediente de la mujer que terminó siendo el personaje principal de la novela Nadie me verá llorar, ¿no? Y fue Melina, ¿no? Matilda, sí. Que es digamos, fue el ver su rostro en la fotografía, ver y leer su diario, ¿no? De 21 páginas que estaba contenido en el folder del expediente. Fue realmente, bueno, ahora te lo estoy diciendo, no sé qué tantos años después, te digo, fue importante, claro, todavía estoy todos estos años después sí. Hablando de este caso, ¿no? De esta mujer que hablaba mucho. Cuando se le daba de comer, sobre todo a los enfermos agitados, como les llamaban, aquellos que de pronto, bueno, se volvían violentos, bueno, resulta que los platos eran de peltre, se clavaban en las mesas, no había forma de desclavarlos, los reos tenían una cuchara de peltre, no les daban ni tenedor ni cuchillo, la cuchara de peltre les servía pues para comer a lo que fuera, pero estaba con una cadena, de tal manera que no pudieran llevársela. ¿Cómo se lavaban esos platos? Bueno, con una manguera en forma colectiva, una forma terrible. Ahí estuvo, entre muchos otros, entre muchos casos anónimos que se pierden, terribles casos de gente que por injusticias, porque un juez así lo había determinado, llegaban a eso que se llamaba infierno en vida, que se consideraba el infierno en vida. Ahí estuvo en varias ocasiones por cuestiones de droga o de alcoholismo Rodolfo El Chango Casanova, el gran boxeador mexicano. Pero la fotografía que vemos aquí a mi izquierda nos muestra fehacientemente, yo no diría el rostro de la locura, yo diría el rostro de la Castañeda, el rostro trágico de una persona que cae en ese infierno y de pronto, bueno, se encuentra inmersa en un mundo del que no sabe si alguna vez va a salir y que a lo mejor prefiere quedarse en él. Cuéntame, ¿cuál sería el elemento para todos los que nos están viendo que realmente hace que te atrape la historia de la Castañeda, el manicomio de la Castañeda y de todos estos datos que existen en este momento? Las historias, en la manera en cómo estos médicos y estos pacientes están definiendo algo que ni ellos mismos entienden también, ¿no? Algo con lo que se están enfrentando cotidianamente en una institución que tiene su rutina, que empieza a trabajar a ciertas horas con un silbato, ¿no? Que tiene su sala de cine o el espacio donde se ve cine, que tiene su equipo de béisbol. Es un mundo muy complejo que tiene una leyenda negra, creo yo, que se merece en muchos casos. Las fotografías creo que nos hablan de una manera muy elocuente acerca de esto. Pero en contra, digamos, tratando de ser un poco críticos con esta visión de la antipsiquiatría que solo concibe al manicomio como una institución totalitaria, la idea de este libro, y esto surge a partir de la lectura del expediente, es que pues los autoridades habrán querido que fuera autoritaria, no lo dudo, ¿no? Pero las condiciones de la Castañeda, la falta de recursos, la abundancia de pacientes, el poco personal, siempre limitó mucho la capacidad de establecer e imponer una autoridad central en la institución, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina, por haber estado con nosotros aquí en Leyenda Urbana y habernos contado todas esas
experiencias que tuviste al haber escrito este libro, La Castañeda, un libro que recopila todos los datos, todos los archivos, las historias, las anécdotas que se vivieron en uno de los sitios más lúgubres y además enigmáticos que existen aquí en la Ciudad de México. Aunque la mayoría de los autores sostiene que el manicomio general de la Castañeda fue destruido en el año de 1968, en realidad su destrucción, su deshacinamiento se inició en 1967. Los enfermos fueron trasladados, en el caso de hombres y mujeres, al Hospital Fray Bernardino Álvarez, en el caso de los niños, al Hospital Juan N. Guerra. Se acababa esto que alguien calificaba como cementerio en vida para las personas, se acababa esta tragedia nacional a la que acudían las esposas de los presidentes de la República en afán de dar alguna caridad y sobre todo tomarse la fotografía de la filantropía. Esta ha sido por muchos años una lóbrega casa, la sombría y legendaria Castañeda. Los privados de la razón, los trágicos enfermos mentales, víctimas de la más desconcertante y amarga de las dolencias, son conducidos a donde pueda esperarles un nuevo rayo de esperanza de la ciencia moderna. El Estado mexicano les otorga una adecuada instalación hospitalaria planeada para aplicarles tratamientos terapéuticos a la altura del mundo de hoy. Con la ciencia viva y terca, sabia y renovada, una esperanza se abre para ellos en la nueva y limpia casa que México les da. Pero la Castañeda no murió del todo. Arturo Quintana Rioja decide llevarse la fachada completa de lo que fue este conjunto hacia un rancho que él tenía allá que tiene en Amecameca. Este rancho estaba muy cercano a la zona de Chalco. Y ahí va a reconstruir la fachada piedra por piedra. La gente decía en su momento que la Castañeda había quedado chica por tanto loco, pero le había quedado grande a un solo loco. Está todavía pues vivo el escenario para quien quiera conocer a dónde se le conocía como la entrada al infierno. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio más de nuestra leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40 a las 9:30 de la noche en otro escenario de los vericuetos de la historia de la Ciudad de México.